Gloria a Dios. Toma asiento. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le damos un buen aplauso a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes. Donde quiera que estén, que Dios los bendiga. ¿Está preparado para la palabra? Muy bien. Entonces vamos a ir a la palabra en el primer evangelio, San Mateo, capítulo número 11, versículo número 12. Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te pedimos que tu palabra nos hable, nos bendiga. A todos los que estamos aquí reunidos, a los que nos están viendo en el vivo, en el directo, a los que nos verán en la repetición, por cualquier medio audiovisual, cuando tu palabra llegue, Señor, que haga aquello para lo cual tú la estás enviando. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 11, verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén y amén. Denle un buen aplauso a la palabra del Señor y Dios bendiga su palabra. Esta mención al reino de los cielos y esto de que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan, lo encontramos únicamente en este evangelio, el evangelio de San Mateo. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? ¿O a qué se estaba refiriendo? A un cambio, a un nuevo tiempo, a una nueva temporada, a algo totalmente distinto, diferente, que comenzaría a suceder con el inicio del ministerio de Juan el Bautista. Jesús dijo que Juan el Bautista era el mayor de todos los profetas, de todos los hombres que nacieron de mujer. Él era el mayor profeta. Su ministerio fue corto, no fue de mucho tiempo. No hay en la Biblia un libro como tenemos Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel. No hay. Pero el papel de Juan el Bautista era fundamental. Era preparar el camino del Señor. Los demás profetas, los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué hicieron? Anunciar cosas venideras. Anunciar acerca del Mesías, cómo vendría, qué cosas le sucederían. Pero ahora Juan está ahí para decir, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esto lo encontramos en Mateo, en el capítulo número 3, versos 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje que trae Juan, y la gente venía a Juan al Jordán, confesaba sus pecados y se bautizaba con la intención de purificarse, de prepararse. Ahora, está un poco alto el volumen, me parece. En capítulo 4 de Mateo, verso 17, nos dice que Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, en Mateo 10, 7 y 8, Jesús comisiona a sus discípulos para que vayan, para que limpien leprosos, para que resuciten muertos, para que echen fuera demonios y que también anuncien esto, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos. Este es el mensaje básicamente del Evangelio. Y luego, en el capítulo 12, nos encontramos con el Señor Jesús. Vamos a leer versos
28 y 29, Mateo 2, entonces, versos 28 y 29. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? ¿Sí? Este reino de Dios que se acerca a los hombres, ¿qué es lo que trajo? Trajo un cambio. En el mundo espiritual maligno, esto fue una alerta, fue una gran preocupación. Porque antes de esto, antes de la venida de Jesús, de alguna manera los demonios tenían una libertad para moverse, para atacar, para maltratar a la gente, para enfermarla, para endemoniarla. Y ahora Jesús le dice a sus discípulos, vayan, prediquen, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y Jesús también echaba fuera demonios. Y obviamente cuestionaban, y Jesús dice, está bien, yo echo demonios, pero esto es por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Y esto es una señal de que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y cuando Jesús dice que el reino de los cielos sufre violencia, el Señor está hablando de que el reino de los cielos está siendo atacado. ¿Cómo podemos entender esto? Véalo de esta forma. Hablemos, sin muchos detalles, la invasión rusa a Ucrania. Es el tema que hace un año y pico que estamos con esto. Un país, Rusia, decide invadir otro país, que es Ucrania. Se mete en su territorio, ataca, toma ciudades, pueblos, mata gente, toma dominio sobre esos territorios y después de ese primer ataque, el otro país, o sea, Ucrania, se organiza y hace lo que se llama la contraofensiva. Quiere decir, empieza a atacar esas posiciones que tomó el invasor tratando de recuperar su lugar. Para que usted lo entienda, este mundo en el cual vivimos estaba bajo la potestad del maligno. Todavía sigue estando gran parte de este mundo bajo la potestad del maligno. Es el príncipe de este mundo. Y él está, de alguna manera, reinando. Reina sobre naciones, reina sobre los corazones de los hombres, reinó de alguna manera también sobre cada uno de nosotros antes de Cristo. Y nosotros, sin saberlo, estábamos bajo su influencia. Porque claro, al no tener uno el Espíritu Santo y no haber sido liberado, y sus ojos no fueron abiertos, y no conocemos acerca del mundo espiritual, todo se atribuía a mala suerte, me habrán hecho un daño, un trabajo, no sé. Son las cosas de la vida. Pero en Cristo nosotros nos dimos cuenta que hay un mundo espiritual maligno y que Cristo nos ha libertado. Colosenses dice que fuimos libertados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención, el perdón de los pecados, ¿sí o no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? El reino de los cielos se acerca a los hombres. Un hombre llamado Nicodemo, un principal, un hombre muy instruido en la palabra, va a Jesús de noche y le dice, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios. Queremos saber de qué se trata. Queremos entender un poco más, porque claro, lo veían hacer milagros, lo veían enseñar. ¿Qué es lo que está pasando? Y Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Porque nadie que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora el enemigo
se encuentra con esta situación, con una iglesia, una congregación, en un determinado lugar. Nosotros de alguna manera como iglesia somos, por decirlo de alguna manera, como una embajada en un país extranjero. Este es nuestro territorio. Y si alguien viene a una embajada y pide asilo, ¿qué hace la embajada? Si le dan asilo, lo mete adentro y está protegido, ¿sí o no? Porque tiene la protección de esa embajada, como si fuera el territorio. Nosotros, más allá de lo que usted pueda ver como un templo, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, pero somos parte porque muchos más hermanos y hermanas hay en todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que es el blanco de ataque del enemigo? Como iglesia y como cristianos individuales, somos el blanco de sus ataques. ¿Por qué? ¿Debería pasar esto o no? Sí, esto pasa. Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos, ¿qué significa una persona iracunda, nerviosa, golpeadora? No, no. Esto significa que aquellos que están dispuestos a luchar, a batallar, son los que van a arrebatar. Dale un aplauso al Señor. Son aquellos que pelean, que batallan por su liberación, por su bendición, por su santidad, por la vida en Cristo. Vamos a sufrir ataques de todo tipo, ataques que tienen que ver en 3 áreas de nuestra vida, o 3 campos, o 3 lugares donde se libran estas batallas. Obviamente hay un lugar donde todo esto trabaja, que es en la mente. Está muy bien dicho eso de que la mente es el campo de batalla del enemigo, porque nos atacan los pensamientos. Pero uno de esos frentes de ataque hacia nosotros es el mundo, el sistema del mundo. El mundo en el cual vivimos, que es un mundo, si lo queremos decir crudamente, un mundo endemoniado. Un mundo controlado por Satanás y por sus demonios, donde los estilos de vida, las costumbres, las modas y todo esto que ahora tenemos de las leyes de género y matrimonio igualitario, todo lo que a usted se le ocurra de cosas raras, de que un nene ya puede decidir si quiere ser nena y una nena puede decidir si quiere ser nene, todo esto no proviene de Dios, todo esto proviene del mundo y en el mundo está el maligno. Y él batalla contra nuestra moral, contra nuestras buenas costumbres, batalla contra la iglesia y trata de arrastrar. El otro campo de batalla tiene que ver con la carne, con nuestra naturaleza caída, porque nuestra naturaleza caída nunca va a querer hacer la voluntad de Dios. Y en eso tenemos concupiscencias, tenemos debilidades carnales, cada uno en particular, donde el enemigo sabe que somos flojos en tal o cual área y por ese lado nos va a atacar. Y después el tercer campo es en el campo espiritual. Ahí el enemigo es el diablo y toda su legión de demonios. ¿Y cómo obran? Y obran atacando nuestra mente, nuestros pensamientos, a veces atacan nuestro cuerpo, producen síntomas, producen enfermedades, nos llevan a la depresión, a la angustia. ¿Pueden llevar a una persona al suicidio? Claro que pueden llevar a una persona al suicidio. Hay una violencia. ¿Y cómo escapo? ¿Cómo puedo defenderme de todo esto? Y bueno, hay que meterse en la iglesia. Pastor, ¿eso es todo? No, eso es el principio. ¿Y por qué la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque acá nosotros como cuerpo estamos unidos en muchas cosas. Cuando, por ejemplo, oramos, reprendemos, batallamos, somos más de 2 que nos ponemos de acuerdo, ¿sí o no? Cuando clamamos, cuando tomamos autoridad, estamos unidos. Cuando uno está débil,
Si el otro está más fortalecido, le va a animar. Cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente. Y si 2 andan juntos y uno cayera, el otro va a levantarlo, ¿sí o no? Ahora, el diablo nos quiere desunidos, separados, solitarios, en nuestras casas, lejos de la congregación, lejos de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque a él le gusta atacar por la retaguardia. Él no va a atacar a los que van al frente directamente. Él va a atacar a los rezagados, a los que vienen atrás cansados, debilitados. Eso lo vemos en la Biblia cuando querían atacar al pueblo de Dios. El enemigo astutamente venía por detrás. Porque cuando el pueblo caminaba y avanzaba, los que iban atrás de todo eran los viejos, las mujeres mayores, algunas cargando niños, los que estaban medios enfermos. Esos eran los más fáciles de matar, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que está buscando el enemigo? Hay guerra en los aires, hay guerra en el mundo espiritual. Y a veces la iglesia no lo entiende. Y entonces nos confundimos y pensamos que el enemigo es el hermano, es la hermana, que piensa a lo mejor un poco distinto, que tiene un carácter que no nos agrada. Y cuando no es así, el enemigo es el hermano o la hermana de la otra iglesia. O es el que se fue. O para el que se fue, los enemigos son los que quedaron. O es el pastor, o es la pastora, o es el líder. O es aquel que no te dio la oportunidad para hacer lo que vos querías en la iglesia. O es aquel que simplemente no. Y ya el no fue suficiente. Y el enemigo está trabajando y está, de alguna manera, tratando de sacarnos a nosotros del plan y del propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Porque Dios tiene realmente propósitos para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Arrepentíos. Juan comienza diciendo arrepentíos. Jesús dice arrepentíos. Y luego, en Pentecostés, el primer mensaje lo predica Pedro. ¿Y qué dice? Arrepentíos. O sea, hay un llamado al arrepentimiento que comienza con Juan el Bautista. Un llamado al arrepentimiento a Satanás le molesta. Si no te arrepientes, mejor. Por eso hay muchos cristianos que tratan de justificar su estilo de vida. Y cuando alguien los confronta, ¿sabe qué le dicen? Legalista, religioso. Pero es que lo dice la palabra. No. A mí el Señor me hizo libre. ¿De verdad? ¿Te hizo libre? Sí, te hizo libre de Satanás, pero ahora te compró a precio de sangre, ahora le perteneces, ahora tenés otro Señor. Y ahora tenés que hacer la voluntad de Dios. Y entonces el enemigo va a venir a buscar la forma de sacarte de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que estés en falta. Porque si logra sacarte de la voluntad de Dios, si logra apartarte, aunque sea un poco de la voluntad de Dios, eso le da un cierto derecho legal de atacar tu vida. Dice la palabra que el diablo anda como león buscando. Mirá al que está al lado y decirle, si puede te va a comer. Está buscando. Por eso también Pablo dice, no deis lugar al diablo. No le dé la mano, no le dé el codo, no le dé un dedo. Está ahí, agazapado, esperando para saltar y atacarnos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia. Y vamos a ser atacados. ¿Para qué? Para desanimarnos, para que bajemos los brazos, para de alguna manera tocar nuestras emociones. Y entonces lo primero es, no tengo ganas de ir a la iglesia. Es lo mismo. Dios está en todos lados.
¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Y están los que se quejan, los que se enojan con Dios. Y se enojan porque consideran que Dios no fue justo, porque Dios no les dio lo que ellos le pidieron. Y entonces dicen, pero yo hace tanto tiempo que me congrego, voy cuando llueve, voy cuando hace frío, doy los diezmos, doy la ofrenda, le hablo a la gente de Jesús, pero tengo un problema y Dios no me lo resuelve. No voy más a la iglesia. Y se olvidan de que por ese lado, hace muchos años, el diablo le vino a Job. El diablo veía que Job era un hombre bendecido, temeroso de Dios, que ofrecía holocaustos, que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice, bueno, está todo bien, pero tócalo, sacale, déjame que lo toque, déjame que lo ataque un poquito, a ver qué es lo que hace. En otras palabras, déjame zarandear un poco la vida de alguno de tus hijos en la roca eterna para ver qué hacen. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Cómo reaccionan? Si por un tiempo no hay respuesta a sus necesidades. Si el problema que están teniendo, en vez de resolvérselo ya, te demorás 6 meses. ¿Qué van a hacer? Esto es parte de esta guerra espiritual que estamos viviendo. Hay cristianos que viven ajenos a todo esto. O sea, creen que, bueno, ya el Señor los salvó y son hijos de Dios y está todo bien y Dios me ama. No hace falta que vaya tanto a la iglesia. ¿Pero a qué venimos a la iglesia? ¿Para qué nos juntamos? ¿Qué venimos a hacer acá? Esto no es un club social. Acá ni siquiera el pastor es lindo, así que tampoco tiene un pastor atractivo. Tampoco es un showman. Es un predicador. No grita mucho. Habla y sigue hablando. Acá no hay luces que de alguna manera nos meten en el clima de adoración, ¿no? Parece que la iglesia tendría que ser como esos boliches bailables que frecuentamos algunos de nosotros en la vieja vida, ¿se acuerda? Medio oscuro, con luces, algo de humo dando vuelta por ahí. Acá hay mucha luz, bastante luz. Se habla la palabra, pero ¿qué hacemos acá adentro? O por lo menos, ¿qué venimos a hacer? Y hay un error muy común. Es que venimos a recibir, ¿no? Si usted le pregunta, ¿y la invitación cuál es? Vení a recibir. Vení a recibir. Sin embargo, la invitación tendría que ser todo lo contrario. Vení a dar. ¿Dinero, pastor? No. ¿No diezmamos más? No. Tranquilo. Sonría, Jesús le ama. Venimos a darle adoración a Dios. A esto venimos a la iglesia, a adorar a Dios. Y mientras estamos en el culto y cantamos y adoramos, le estamos dando honra, gloria, alabanza, respeto, amor. Y luego, obviamente, hay una parte que es la ofrenda. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos honrando a Dios, el cual nos provee. Y luego tenemos el mensaje de la palabra. Y ahí estamos dándole nuestros oídos a su palabra
la cual nos va a edificar, nos va a dar preparación para esta guerra espiritual en la cual estamos, pero también esto es un acto de dar, si es que lo queremos dar, que es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Me entiende? Es darle obediencia, es sí y amén. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No estaban honrando a Jesús. Jesús dice, no me están honrando. Me dicen Señor, pero no me honran, porque si yo soy el Señor y yo les digo algo, ustedes tendrían que obedecer, ¿sí o no? Así que el sí, el amén a la palabra, también es darle a Dios. Y luego hay un momento que podemos pasar al altar para que nos oren, o no, desde el lugar, o no hay llamado al altar. Pero ahí es donde el amor de Dios, la misericordia, la gracia, se derraman. Es donde el poder de Dios nos toca y nos ministra. ¿Sabe? El enemigo trata de quitar de nuestras vidas la paternidad de Dios. ¿Sabe lo que es la paternidad? Dios es Padre, Dios es mi Padre. Jesús dijo, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Más o menos ahí viene la cosa, ¿no? Padre nuestro, estás en los cielos, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga acá. Entonces yo acá tengo que hacer la voluntad de mi Padre, por lo menos yo que soy hijo, y usted que es hija, hermano o hermana, estamos para eso. Ahora, Dios es Padre de cada uno de nosotros. Nos adoptó para que seamos sus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Este Padre es un Padre que exige respeto, honra y obediencia. Este no es un Padre de este tiempo moderno en el cual vivimos, donde los hijos le dicen, pa, viejo, vos no sabés nada, estás oxidado. Esto no es un padre de aquellos que le dicen, si quiero, papá. No, no. Dios es un padre y cuando la idea del padre en el tiempo de la ley, en el tiempo de Jesús, y de acuerdo a la ley de Moisés, ¿sí? Unos padres tenían un hijo contumaz y rebelde, ¿no? ¿Qué era lo que hacían? Lo decían a los ancianos, mi hijo es contumaz y rebelde, no se sujeta, no hace caso, es un mal hijo. ¿Qué hacían con el hijo? Lo apedreaban. Directamente lo apedreaban. Ahora vos le pegás a tu hijo y te pueden meter preso por pegarle a tu hijo. Ahora no está bien, hay que hablar con los chicos. La Biblia dice que Dios a los que ama los castiga y los disciplina como padre que ama a su hijo. Sí, como padre que ama, no padre que no ama. ¿Por qué le hablo de todas estas cosas? Esta es noche de Santa Cena. Es una noche en la cual nos vamos a reunir para participar del pan y de la copa. Y esto es lo que el Señor Jesús nos mandó. Que lo recordáramos participando del pan y de la copa. Y que hagamos esto en memoria de Él. Y cada vez que participamos del pan y de la copa, tenemos que recordar que hubo un día en que el reino de los cielos se acercó a los hombres. Y que ese día que el reino se acercó en la persona de Juan el Bautista, que preparó el camino para el Señor Jesús. ¿Sabe cuál es el precio que tuvo que pagar Juan? Le cortaron la cabeza, lo decapitaron. Usted dice, ¿el enemigo venció? No, el enemigo no venció.
Juan fue salvo. Y lo mató Herodes, porque confrontaba y le decía a Herodes, esa mujer no te es lícita. Porque Herodes tomó por mujer a la mujer de su hermano, a su cuñada, y eso estaba prohibido de acuerdo a la ley. Pero a Herodes mucho la ley no le importaba, pero al final Herodías se las arregló para vengarse de Juan, y Herodes le hizo cortar la cabeza. Y Juan murió y se fue con el Señor. Pero ya Juan había cumplido su ministerio. Ya había hecho su parte. Y su parte fue anunciar el Evangelio. Y Jesús cumplió también su ministerio, anunciando el Evangelio, predicando el Evangelio, yendo a la cruz del Calvario, muriendo en la cruz del Calvario para salvarnos. Y comisionó a sus discípulos, los cuales después de él tenían que predicar este Evangelio. Y así, mes tras mes, año tras año, década, pasaron casi 2000 años y todavía el Señor no ha vuelto, pero seguimos predicando lo mismo. La guerra continúa. La guerra continúa. En algunos lugares cristianos parece que hay un armisticio unilateral del lado de los cristianos. ¿Qué significa esto? En esta iglesia no nos metemos con el diablo y el diablo no se va a meter con nosotros. Santo remedio. Quiero decirle que no funciona así. Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia. Es decir, que le están dando el lugar al diablo y el diablo está cautivando a la gente, la tiene cautiva, congregada dentro de la iglesia, pero engañada y cautivada. Las personas están atadas, no son libres, la gran mayoría ni siquiera son salvas, no tienen un compromiso genuino con el Señor, no viven vidas bíblicas, no estudian la palabra, no les interesa. Todo se trata de ir el domingo a la iglesia y ya está. Ya está. ¿Sos cristiano? Sí, voy los domingos a la iglesia. Bien. Eso todo lo sé. ¿Y qué más? Y ese es otro engaño del enemigo. Porque estamos en una guerra. Entonces hay mucha falsa información. Hay mucha mentira dando vuelta. Y que los cristianos compran. Pero la palabra dice, compra la verdad y no la vendas. Y la verdad es la palabra de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios es lo que a nosotros nos hace libres. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Entonces hay que hablar la verdad. Hermano, hermana, estamos en medio de una guerra espiritual. No podemos quedarnos tranquilos. No podemos relajarnos demasiado. Algunos dicen, no, tengo que disfrutar. Yo creo que si estarías viviendo en Ucrania en este momento, no estarías disfrutando mucho, ¿sí o no? Aunque no seas un soldado en la primera línea, las bombas caen. Acuérdese cuando usted habrá visto alguna película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, cuando sonaban las sirenas, ¿qué hacía la gente? Todos corrían al bajo tierra, en las bocas de los subterráneos, en las casas que tenían sótanos, y si no habían hecho cueva, todos se escondían, porque iban a comenzar a caer las bombas. Nadie se quedaba ahí afuera mirando, a ver, qué lindo el avioncito, ¿caerá por acá o no caerá? La gente corría. Hoy en día, a veces la iglesia no está atenta a un enemigo que nos está atacando. Hoy el enemigo está usando sus estrategias para convencernos de que vamos a ganar al mundo si nosotros nos hacemos al mundo.
si nos parecemos al mundo, si nos mimetizamos con el mundo. Pero si intentamos hacer eso, ¿sabe qué? Vamos a hacer malas copias del mundo, copias mediocres del mundo. Pero Dios nos llamó en Cristo a ser originales. Cada uno de nosotros. Usted no es copia de su hermano, usted es original en Cristo. ¿Sí? Usted no tiene que decir, no, yo soy copia de mi hermano o de mi hermana. No es copia, usted es original. Dios nos hizo a uno por uno, nos escogió, nos dio su nombre, nos hizo nuevas criaturas, nos puso en su cuerpo, que es la iglesia, y hoy nos está hablando a través de la palabra que querramos o no querramos, estamos viviendo en medio de una guerra que se está peleando en 3 frentes de batallas: el mundo, la carne y el poder sobrenatural del diablo, el poder maligno. Pero hay un poder mayor, ¿sí o no? Y es el poder de Dios. Y ese poder de Dios está en el Espíritu Santo. Amén. Nos ha dado la unción, nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad para que cada uno de nosotros libremos batalla. Que libremos batalla juntos, gloria a Dios. Pero cada uno tiene que librar su propia batalla. ¿Sí o no? Imagínate esto y vamos a estar terminando. Hay un perro que todos los días viene y que hace caca en tu vereda. Es insoportable eso, ¿no? Viene y a tu vereda. Y claro, como vos no estás todo el día en la vereda, el tipo va a venir y va a hacer caca en la vereda. Ahora, si vos estás en la vereda con una escoba y ves que el perro viene y se pone en posición de voy a hacer caca, ¿qué haces con la escoba? Te olvidás que sos santo y le das un buen escobazo, o por lo menos le amagás un buen escobazo, ¿sí o no? ¿Y qué va a hacer el perro? Va a hacer la caca en otro lado. Y si viene de vuelta y vos estás con la escoba y le mostrás la escoba, ya él sabe lo que vos vas a hacer, ¿sí o no? Y si no entiende la segunda vez, en la tercera ya le diste un buen escobazo y ahí va a entender. O te vas a quedar y dices, ay, qué lindo, no, pobrecito, y bueno, no se aguantó. Por algo será que lo hace acá. No, creo que usted no reacciona así, ¿verdad? Usted lo espanta. O si tenés un auto y viene para hornearte la goma del auto. Varón, mujer, ¿qué hace? ¿Lo dejás que te orine la goma? No. Si estamos muy distraídos y muy ocupados en muchas cosas y dando vueltas en lo que no tenemos, es muy fácil que el enemigo venga, se acomode en el sofá, en el living, abra la heladera, se coma todo lo que hay adentro y te haga un desastre. Y hay gente que vive así el Evangelio, porque no entiende que estamos en medio de una guerra. Jesús nos dijo, el reino de los cielos, desde que se acercó a los hombres, desde Juan el Bautista, desde que comenzó esta nueva era, esta nueva dispensación, con este mensaje, este cambio que tenía que ver con una era que se terminaba, que era desde la ley, para entrar en la gracia, con esta anunciación, ya comenzó la guerra. Si no hablamos la verdad, si no predicamos la verdad, créame, la iglesia se va a llenar de personas. Si predicamos la verdad, no se va a llenar tan fácilmente. Si echamos fuera demonios, menos que menos. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no quiere que se oiga la verdad. Simplemente por eso. Quiere que la gente oiga cosas que no afecten su reino. ¿Está entendiendo lo que le digo? Habla de cualquier cosa, pero no te metas con mi reino. Eso es lo que Satanás quiere. Pero a nosotros, ¿qué nos dijo el Señor? Que prediquemos, ¿qué? La palabra. Dale un aplauso a Timoteo. Predica la palabra. Instruye, redarguye, reprende, exhorta con toda doctrina. Y punto. Predica a tiempo y fuera de tiempo. A ver, gente que va a tener comezón de oír, claro que la va a ver. Les va a picar.
¿Va a haber maestros que se van a amontonar conforme a sus propias concupiscencias? Claro que sí. Pero es nuestra decisión en qué lugar queremos estar y cómo queremos vivir como cristianos. Los años pasan rápido, mi amado, mi amada, y el enemigo sabe que le queda poco tiempo y va a tratar de hacer el máximo de daño posible. Pero usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Como dice la palabra, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, me voy con Cristo. Amén. No hay mucho de dónde escoger. Somos nueva creación, somos nueva criatura. Nos escogió, nos salvó, nos dio su nombre, nos puso un nombre nuevo, nos hizo su especial tesoro y estamos en el cuerpo de Cristo para anunciar sus virtudes, su bondad, su amor, su misericordia y esta salvación tan grande. ¿Le guste o no le guste al diablo? Amén. Esto es lo que tenemos que hacer. Bien, ¿qué le parece si nos preparamos para la cena del Señor? Y si alguien todavía no optó por lo que tiene que optar, este es un buen momento para decirle, Señor, necesito toda la armadura. Necesito ponerme toda la armadura y necesito estar preparado para el día malo, para el día que venga el ataque contra mi vida. Y el día que venga, estoy preparado, estoy firme, sé en quién he creído, sé lo que estoy viviendo en Cristo, sé cómo me estoy conduciendo y sé lo que la palabra de mi Dios dice. Y vivo en esta palabra. Y entonces, aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará ¿qué? Bandera. Dale un aplauso al Señor. Dios te va a defender, Dios te va a guardar. Su poder va a estar para guardarte. Bien, vamos a pedirle a Ana Viri, nuestra hermana, Adriana, Expósito, también si nos querés ayudar. Bendito sea el Señor. Nuestro hermano que está por allá atrás, Jovet, si nos querés ayudar, Jorgito. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Oscar también si nos está ayudando. Y oramos. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por este pan, por esta copa, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por que tenemos la libertad de congregarnos, de estar en tu casa, de honrarte, de alabarte, de darte a ti gloria, Señor, y alabanza por todas las cosas. Señor, bendecimos el pan, bendecimos la copa, bendecimos a nuestros hermanos y hermanas que nos van a ayudar en la administración de la cena. Y Señor, que estemos alertas, despiertos, conscientes de esta guerra, de esta lucha que se libra en los aires, de estos ataques del mundo, del sistema del mundo, de los apetitos de nuestra carne caída que nos quieren llevar al pecado. Y también, Señor, en lo espiritual, nuestros ojos abiertos a lo que sucede en el mundo espiritual, para discernir, para ver cómo el diablo ataca, cómo los espíritus se mueven, cuáles son sus artimañas, sus engaños. Y para esto te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos que nos unjas, que nos equipes, que nos capacites, que nos des revelación, entendimiento, que podamos, Señor, movernos por la palabra, por el Espíritu, en tu voluntad. Señor, oramos por aquellos que están debilitados, que están quedados, por aquellos que no se han dado cuenta y ahora están cautivos en el enemigo, ahora les ha cautivado.
sus mentes, sus corazones, sus emociones. Oramos para que, Señor, en tu misericordia los liberes, que traigas liberación, Señor, que puedan venir a ti, que puedan reconciliarse, que puedan ser sanados. Aquellos como el hijo pródigo, Señor, que se han ido gastando, despilfarrando las bendiciones que le has dado. Señor, que allí donde estén, en esos puerqueros, chiqueros, revolcados en el pecado, en la concupiscencia, en la carnalidad, Señor, puedan, como ese hijo pródigo, reaccionar y decir: en la casa de mi Padre sí se está bien, en la casa de mi Padre sí hay abundancia. Que puedan volver, Señor. Te lo pedimos todo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y la Biblia nos enseña que la noche que el Señor Jesús fue entregado, celebró una última cena con sus discípulos. Y tomando un pan, lo alzó, dio gracias a Dios, lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que es roto, que es partido, que es dado por vosotros. Hagan esto en memoria de mí. Y después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tomad, bebed todos de ella. Y cada vez que comieres de este pan y cada vez que bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy, una vez más, en este lugar, reunidos como iglesia y a través de las redes con nuestros hermanos, hermanas en la distancia, participando desde el lugar donde se encuentran, estamos recordando el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Él dio su vida por amor, para que podamos ser hechos hijos de Dios, para que podamos ser perdonados, reconciliados con su Padre. Este es el amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, quien murió en la cruz por los pecados de la humanidad y resucitó y vive, y un día volverá a buscarnos. Siéntase en libertad de participar del pan y de la copa en el nombre del Señor. Amén.